formación del día de hoy en la que el Padre Llamas, como todos los sábados, nos instruye, nos forma y especialmente nos traza ese camino que la Santísima Virgen María, a través de los mensajes de Medjugorje, pues nos va enseñando en esta escuela del amor de María, Reina de la Paz, en en estos sábados que dedicamos especialmente para nuestra formación, no solo mariana, sino cristológica, Padre, y ahora espiritana, porque estamos en la víspera de la fiesta de Pentecostés. Y Así es. así nos trae un tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual, como lo es conocer al Espíritu Santo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad que de pronto, no sé, descartamos o olvidamos tener de verdad esa relación íntima con Él, pero que es tan importante porque es el que lleva junto con la Santísima Virgen María el camino y el destino de la iglesia, Padre. Así que, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra para que hagamos la invocación al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, y comencemos con esta formación abriendo el corazón, como nos pide la Madre. Gracias, María Eugenia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la diestra de Dios, tú el prometido del Padre, tú quien pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conocemos al Padre y también al Hijo, y en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi saludo, como siempre, fraternal, sacerdotal, cariñoso, alegre, lleno de esperanza, y más hoy hablando sobre el Espíritu Santo. Uno de sus frutos es el gozo, la alegría, sumamente importante. Y por eso nos invita la palabra de Dios a vivir como creyentes siempre alegres, porque vivimos ya en la tierra en alguna medida como se vive en el cielo. Aquellos que realmente hemos escuchado los mensajes de la Gospa y tratamos de vivirlos, y mucha gente que quizá no los ha escuchado, pero vive también su vida cristiana. Hoy empezamos con una de las secuencias al Espíritu Santo y terminaremos con la otra secuencia al Espíritu Santo, dado que estamos pues en las vísperas de Pentecostés. Entonces es importante esto. Leo un mensaje de la Gospa del 23 de mayo de 1985. También estaban en novena de Pentecostés. Abro comillas. Queridos hijos, en estos días de la novena de Pentecostés, los invito en particular a abrir sus corazones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando de manera especial a través de ustedes. Abran sus corazones y entreguen sus vidas a Jesús. O sea que el mensaje de la Gospa es abrir los corazones al Espíritu Santo y también abrir los corazones a Jesús. El Espíritu Santo es Espíritu del Padre y es Espíritu del Hijo. Estamos hablando de
el misterio ya de la Santísima Trinidad. Pronto celebraremos también la fiesta de la Trinidad. Por revelación de Jesucristo, sabemos que en Dios hay tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo se reveló que Dios era uno. En el Nuevo Testamento se revela que sí, Dios es uno, pero es trino. Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dedicamos esta conferencia al Espíritu Santo. Y se habla de Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra de la lengua griega que significa a los 50 días de. En el Antiguo Testamento había una fiesta de Pentecostés, pero no se refería al Espíritu Santo. A los 50 días de la Pascua judía celebraban esta fiesta porque era una fiesta en que recogían la cosecha y entonces daban gracias a Dios. A las 7 semanas de haber empezado en el mes de junio a, mm, a, digamos, a cosechar, ellos hacían una solemne fiesta de acción de gracias, repito, por las cosechas que ellos tenían. Posteriormente se la relacionó con las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés y se llamó también la fiesta del pacto, ¿verdad? La fiesta en que se recordaba ese decálogo que el Señor dio a Moisés. Entonces, en sí, Pentecostés no es fiesta de un santo, no es fiesta en sí, en su origen es a los 50 días de. ¿Qué pasó ahora con Jesús? Cuando Jesús resucita, ¿verdad? A los 50 días, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, el pueblo judío, a su manera. Entonces viene con poder en el cenáculo, en el mismo lugar donde Jesús había instituido la Eucaristía y el sacerdocio, el Espíritu Santo con gran poder y con gran fuerza, con un ruido grande, un viento impetuoso. Nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Había mucha gente, por cierto, porque estaban celebrando fiesta de Pentecostés. Al sentir aquel ruido, aquel viento y todo eso, fueron corriendo a ver qué estaba pasando. Y había gente de docenas de ciudadanos que hablaban distintos idiomas. Y ahí ocurre exactamente esa, esa solemnidad para nosotros, que ahora sí es la fiesta del Espíritu Santo, o sea, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, pues siendo Dios, siempre existió con el Padre y siempre existió también con el Hijo, pero no se había derramado de una manera plena, no se había derramado de una manera universal. Sí, el Espíritu Santo muchas veces se habla de él, pues de acuerdo a elementos de la naturaleza, porque viendo su fuerza, su necesidad, nos da a entender luego lo necesario que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se le llama como soplo, como viento, como aire o como oxígeno, porque es importantísimo para poder respirar, si no, no se puede vivir. Evidentemente que el Espíritu Santo no es oxígeno ni es aire, pero cuando dice que el Señor sopló sobre las narices de el primer hombre, Adán, estaba dándole espíritu, ¿verdad? Espíritu. Y también cuando el segundo versículo del primer texto, del primer capítulo de la Biblia, del Génesis, dice que el Espíritu de Dios, o sea, el soplo, el viento, se soplaba sobre, perdón la redundancia, sobre aquella creación incipiente que Dios había hecho para que cogiera orden, cogiera fuerza. Ya estaba hablando del Espíritu Santo. Y claro, ¿quién sembró en el corazón de los patriarcas la esperanza de que Dios le había revelado al mismo Abraham? Pues evidentemente era el Espíritu Santo. ¿Quién le dio la unción a los profetas? Era el Espíritu Santo. ¿Quién le dio poder
a los reyes y jueces cuando eran fieles al Señor para luchar era el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo pues existe desde siempre. Sin embargo, hay unas promesas de que al final de los tiempos el Espíritu de Dios va a ser muy abundante. Y hay un detalle también que estaban en una fiesta, voy a leer ahora del Evangelio de San Juan del capítulo 7, versículos 37 y siguientes. Dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. No es que no había en cuanto que no existía el Espíritu, sino que no se había derramado todavía de una manera, repito, solemne, fuerte, íntegra y también universal en la que iba a ser la iglesia, porque Jesús había fundado la iglesia, pero el día primero de la iglesia va a ser Pentecostés, porque es el día que viene la unción del Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo tampoco es agua, se canta son como ríos de agua viva, también se le simboliza como fuego, porque bajó en forma de lenguas de fuego, y pues son elementos muy importantes como ven el aire, el agua, el fuego, para indicar que el Espíritu Santo es sumamente importante. Hay otros más, solo en eso. Decía San Juan Pablo II, esta frase la he usado muchas veces, que la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés, o sea, una efusión del Espíritu Santo. Voy a ir ahora a dos textos bíblicos, uno del profeta Joel, del capítulo 3, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Es palabra de Dios, es una promesa que el Señor hace para el fin de los tiempos. El fin de los tiempos empezó con el nacimiento de Jesús. Cuando hay el Pentecostés, se estaba ya dando esta promesa. Me llegaba el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, por supuesto, allí llegó sobre la Virgen María y los apóstoles, pero el Espíritu es para todo ser humano. Ahí decía para toda carne. Cuando se refiere aquí la palabra carne, se entiende todo ser humano, ¿okay? Hombre, mujer, de cualquier nación. O sea que el Espíritu Santo no es para unos pocos, es para todo ser humano creado por Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, vemos otra promesa muy importante. Leo desde el versículo 24 y siguientes. Les tomaré de entre las naciones y les recogeré de todos los países y los llevaré a su suelo. Los rociaré con agua pura. ¿Ve? Aquí habla de agua que se refiere al Espíritu Santo y quedarán purificados de todas sus impurezas y de todas sus basuras les purificaré y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. También es palabra de Dios. Quería usar estos textos, no quiero atiborrarles de textos para que entendamos que había promesa desde el Antiguo Testamento de que iba a ser enviado el Espíritu de Dios. Cuando los profetas escribieron esto, no sabían que era una persona distinta, ¿verdad? Sino hablaban de el Espíritu de Dios, como la fuerza de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, la última cena, sobre todo en los capítulos 14 y capítulo 16,
nos habla también del Espíritu Santo. Lo mismo en los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el versículo 8, ese es mi lema sacerdotal, por eso pues me gusta nombrarlo y es algo muy importante realmente para mí. Entonces Jesús nos dice en la última cena que los apóstoles no se vayan, acuérdense que ellos eran de Galilea, no se vayan a Galilea, que era en el norte, sino quédense hasta que envíe el Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y estará siempre con ustedes. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo va a hacer que el mundo conozca su pecado, para que cambie, ¿verdad? Para la conversión. El Espíritu de Dios va a estar con ustedes, revelándoles todo y va a estar con ustedes como maestro, va a estar como abogado, está como defensor, estará como consolador. Algunos nombres que se le dan al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es algo sumamente importante. Jesús, evidentemente, que fue movido siempre por el Espíritu Santo, no sé si luego echaré un poquito para atrás sobre esto, es el único Salvador. Mereció, ¿verdad?, la salvación muriendo en la cruz y resucitando. Pero ahora, él fundó también la iglesia. ¿Quién nos da a nosotros la salvación que Jesús mereció? O sea, hay que apropiarse de esa sanación y de esa salvación, de esa liberación, de esa vida en abundancia. Y Jesús dice, ahora yo me voy, pero les envío otro defensor, quien va ahora a hacer presente la salvación de Jesús, de su pasión, su muerte, su resurrección, es el Espíritu Santo o la Virgen María en la iglesia. O sea que no hay, así como no hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación más que el nombre de Jesús, solo Jesús salva. Ahora, no hay otra persona que haga presente la salvación de Jesús más que el Espíritu Santo. Así como Jesús dijo, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Y luego diría, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Eso que lo dijo Jesús refiriéndose a él, también ahora lo referimos al Espíritu Santo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, sin el Espíritu Santo, ni siquiera podemos decir Jesús es Señor. Y en la secuencia, una de las secuencias que diremos luego, dice que no hay nada bueno en el ser humano sino por obra del Espíritu Santo. De tal manera que no hay salvación sin el Espíritu Santo. La salvación la hizo Jesús, claro, movido por el Espíritu de Dios y unido al Padre. Pero ahora es el Espíritu Santo con la Virgen María en la iglesia que nos traen, repito, la salvación que Jesús mereció para nosotros. Se llamó en algún tiempo el Espíritu Santo el Gran Desconocido, porque se sabía que estaba, pero no había la novena, no había la devoción, no había todo lo que debía haber de una manera permanente en el pueblo de Dios. Y bendito sea Dios que el Papa León XIII, inspirado por el Espíritu Santo a través de una beata que se va a canonizar pronto, Elena Guerra, que guiada también por Espíritu de Dios y por carismas con otra señora bien humilde, logró hablar con el Papa, le escribió muchas cartas y ella le dijo que el Espíritu Santo tenía que ser mucho más tomado en serio. Y el Papa escribió incluso un documento de que, y luego mandó otro a los obispos, de que se hiciera la novena al Espíritu Santo para Pentecostés. O sea que eso es mandato de la iglesia, eso quedó ya para la iglesia. Y luego consagró al Espíritu Santo el fin y el del siglo, estamos hablando de 1899, y empezando el año 1900, exactamente
y hizo, más que leyó, oró la secuencia al Espíritu Santo, una de las dos secuencias que estamos haciendo nosotros también hoy, y consagró ahí al Espíritu Santo el siglo XX. Luego sería movido por el Espíritu Santo en enero de 1959 el Papa eh, Juan XXIII, que recibió la unción del Espíritu para hacer un nuevo concilio, el Concilio Vaticano II. Yo me acuerdo, yo era un seminarista, pero era un niño todavía, acababa de entrar un año antes al seminario, que decía en esa oración, se le pedía al Espíritu Santo que viniera con poder y que realizara los mismos signos, las mismas señales y milagros del primer Pentecostés. No es una palabra al pie de la letra, pero ese era el sentido de la oración que se hacía. Y ahí vino el concilio Vaticano II. Y este Papa, Juan XXIII, fue el que beatificó a esta religiosa, Elena Guerra, y la llamó el apóstol del Espíritu Santo. Eh, Luego vino el Concilio Vaticano II, habló de la presencia de todos los carismas, porque los primeros siglos, después de los primeros siglos, 150, años 150, 160, ya empezaron los carismas más importantes, más, digamos, más llamativos, pues pensaron que no eran tan importantes. Y hubo un error de San Agustín que dijo, ya un poco más tarde, ¿verdad?, que esos carismas pues eran para la iglesia primitiva, pero que ya no eran necesarios. Después se arrepintió, pero ya el error había quedado. El Concilio Vaticano II nos habla de que los carismas del Espíritu Santo son todos para hoy también. Y en 1967 surge la renovación carismática católica en Estados Unidos, ¿verdad? Que ahora hace poco el Papa habló, este Papa habló de que la renovación carismática fue usada por el Espíritu Santo para que se diera cuenta el mundo lo importante que es el Espíritu Santo. Y también habló de la alabanza, lo importante que es la alabanza. Eh, bueno, está en las redes también esto que estoy diciendo del Papa Francisco. Entonces, necesitamos hoy una renovación, el mundo más que nunca. El Espíritu Santo es para todos los tiempos. La Iglesia lo invoca de un modo especial cuando hay un sínodo, un concilio, un consejo, vamos a ver, una situación importante de la Iglesia, un congreso, un retiro, etcétera. Se invoca al Espíritu Santo, casi siempre usando una de estas dos oraciones, que hay muchas más, por cierto, también hermosas. Les he contado que hace bastantes meses le pedí al Señor, ¿quién puede cambiar este mundo loco con un tsunami de maldad tan grande? Y me venía una inspiración que era, ve la oración que haces al Espíritu Santo. Yo hago varias oraciones al Espíritu Santo. Hice silencio de nuevo y me vino a la mente, envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y ahí entendí que no hay otra manera para que se renueve la faz de la tierra, para que se termine la guerra, para que se termine toda esta incredulidad, esta apostasía que va a ser un nuevo Pentecostés. Hay personas que hablan de un Pentecostés sacerdotal y hay también beatos y santos que hablan de un Pentecostés para toda la iglesia, que va a ser el momento del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nosotros recibimos el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en nuestro bautismo, pero algunos lo recibieron, pero luego nunca lo invocaron. Y luego volvemos a recibir una efusión del Espíritu Santo, donde se pide los 7 dones santificantes en el sacramento de la confirmación. Tristemente veo que hay muchos adolescentes y niños que no valoran el sacramento de la confirmación. Es importantísimo para que una persona se transforme, para que una persona cambie. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Venir con el fuego del Espíritu Santo a nuestro corazón. Tener la experiencia del amor de Dios, de la Trinidad, es con el Espíritu Santo. Porque Él es el amor del Padre y del Hijo. Y evidentemente ese amor del Padre y del Hijo es para todos nosotros. Experimentar existencialmente, vitalmente, ese amor que cambia todo.
que en el fondo es la felicidad cuando uno experimenta el amor de la Trinidad y lo siente dentro. Y eso lo cambia, es el que nos da la fuerza para perdonar, para no tener odio, no tener rencor, vivir en el amor, como dirá luego también la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y la primera carta también de San Juan, que Dios quiere que vivamos en el amor. Acordémonos que es el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Uno no puede amar con esa intensidad por propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. De tal manera que tenemos que pedirlo siempre para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros como obra de Dios y amar también a nuestro prójimo. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es también el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. Para que haya unión en una familia tiene que estar el Espíritu Santo. Ah, pero si están otros espíritus, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? Hay gente que en lugar de creer en el Espíritu Santo, pues cree en espíritus burlones o creen en espíritus de adivinación, en la lectura de cartas, qué sé yo, en el mundo de la energía, pensando que esa energía va a... No, eso no es verdad. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Absolutamente todo lo bueno es una gracia del cielo. Si Dios no nos la da, no la tenemos. Claro, hay una cooperación nuestra, hay que abrir el corazón, colaborar con Dios sobre esto. Incluso para poder existir como personas, solo a nivel humano, nos tiene que tener Dios en sus manos, porque nos ama. Si Él no nos tuviera en sus manos, es como si nos estuviera creando en este momento. No es que moriríamos, sucedería como en las películas de fantasía, desapareceríamos, y no habría nada de nosotros. Pero luego para hacer el bien, y para eso hemos sido creados, para hacer el bien, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, para conocer a Dios. No lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Decía, y lo he repetido muchas veces, un sacerdote jesuita, Padre Loring, que ya se fue al cielo, Dios hace casi todo, nosotros hacemos casi nada. Para que Dios haga el casi todo, tenemos que hacer el casi nada. Pero podemos decir que Dios hace todo. Lo bueno, todo viene de Dios, absolutamente todo. Dios empieza el bien, lo continúa y lo llega a feliz término. En la Biblia se nos presenta eh, la diferencia que hay, o también vivir en el espíritu, o la carne. Cuando ella habla de la carne, no era la expresión que utilizó aquí el profeta eh, Amós, ¿verdad? Joel, perdón, sino que la carne aquí es la naturaleza humana caída por el pecado, que quiere ella misma renovarse, quiere ella misma salvarse por sí misma. Esa es la carne. Viene a ser la concupiscencia. La concupiscencia es la secuela que queda después de cometer el pecado original, incluso después de ser borrado en el bautismo, es como una tendencia, una debilidad, una tentación para hacer el mal. La Virgen no tuvo la concupiscencia, todos nosotros tenemos la concupiscencia. ¿Qué pasa? Que el ser humano quiere él con su mente, con su propio poder, con su propia fuerza, superar los problemas. No es que se superen sin que Él colabore, es el poco que tenemos que hacer nosotros, pero es todo gracia del cielo, gracia divina. Las cosas de Dios y el hacer el bien, caminar en santidad, no es por propio esfuerzo, no es sin colaboración nuestra, acuérdense, es gracia del cielo, gracia divina. Y hay que estar abiertos, hay que ser dóciles al Espíritu Santo, hay que dejar obrar al Espíritu Santo. Hay que dejarle a Él ser Dios, que lleve Él la batuta, que lleve Él realmente las redes, que lleve Él la fuerza, el timón más que las redes. Me viene a la mente ahora un texto muy interesante del, a ver, capítulo 8 de la carta a los romanos. Le voy a leer solo un pedacito. Dice así, versículo 14 y siguientes. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor.
Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Entonces, el Espíritu Santo no solo viene a nosotros para morar en nosotros, sino que también viene para iluminarnos, para guiarnos, para ungirnos, para santificarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para protegernos, para recordarnos todas las cosas. Por eso sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Les he dicho muchísimas veces, y lo repito hoy, que no hay nada más importante que le pueda predicar a alguien, ni si, pues tampoco yo en este día, que estar en gracia de Dios. Una persona que está en pecado mortal no habita en él el Espíritu Santo, ni el Padre ni el Hijo. Por eso estar en gracia de Dios es lo más importante. Acordémonos que la gracia de Dios se recupera la primera vez en el bautismo. Y si alguien la pierde, luego en el sacramento de la penitencia o confesión. Por eso la Virgen nos invita en Medjugorje a confesarnos al menos una vez al mes. Y si alguien cometiera un pecado mortal, hágalo antes, arrepiéntase, pida perdón. Porque si estamos en gracia de Dios, habita Dios Padre, del cual somos hijos adoptivos. Habita Jesucristo, del cual somos hermanos. Y habita el Espíritu Santo, del cual somos templos. Pero el Espíritu Santo es nuestro maestro también, el que absolutamente nos guía en todo. Yo quisiera realmente pedir al Espíritu Santo, no solo que abramos el corazón, sino que entendamos lo importante que es ser devotos del Espíritu Santo, hacer novenas al Espíritu Santo, invocar todos los días al Espíritu Santo. Les he comentado en más de una ocasión que cuando Carlos Wojtyła, Juan Pablo II, pues después, tenía 11 años, tuvo dificultad para la matemática. Y su padre le regaló una de estas dos secuencias que usamos hoy para que la hiciera siempre en un libro. Ya cuando él era papa, tuvo una reunión con un grupo de carismáticos y dijo, todos los días de mi vida, desde ese momento, he rezado esa oración al Espíritu Santo. También hoy, siendo papa, en la mañana la recé. ¿Superó la matemática? Qué chiste. Hablaba no sé cuántos idiomas y qué hombre tan sabio, ¿verdad? Y era todo porque pedía el Espíritu Santo y se consagraba al corazón de María. El Señor quiere también que ahora, según le dio a entender Jesús a una beata mexicana, bien interesante que nosotros conozcamos también esta beata mexicana que quizá llegue a ser un día, quizá llegue a ser un día doctora de la iglesia, una gran fundadora que nació en San Luis de Potosí. Ya le voy a dar el nombre completo. Bueno, a veces se le pone un nombre cariñoso que es el que le voy a dar, el que le voy a dar ahora a ustedes. Enseguida les voy a decir el nombre completo. Vamos a ver. Aquí va. Ella vamos a ver. No la tengo aquí ahorita, pero es, eh, Padre, se sí, llama Beata Conchita. Conchita No, yo sé que se Cabrera. llama Conchita, pero quería decirle el nombre Concepción. Así le Concepción. dicen a Se la... llama Conchita. Eh, Exacto. sí, y los apellidos también. De pronto se me fue. Cabrera. Sí, Cabrera. no tiene el otro apellido, por eso que no le daba completo. Sí, es Cabrera, pero tiene como mil, ¿cómo no me viene? Ya me vendrá ahorita. Perdón Conchita por la Cabrera. intervención. Si yo he estado allá, he estado en San Luis de Potosí, he estado en su casa donde ella vivió.
pero cómo no se me olvida el otro nombre, ¿verdad? Se me vendrá en cualquier, mira, no, un momento, no vamos a estar más tiempo en eso. Bueno, a ella le habló Jesús de que quiere que se vuelva a consagrar el mundo al Espíritu Santo. Fíjese, se consagró con León XIII. Si yo tuviera acceso, no lo he intentado, con el Papa, le sugeriría que se vuelva a consagrar el mundo ahora al Espíritu Santo junto con la Virgen María. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Por obra del Espíritu Santo y de la Virgen María. Todo en la vida de Jesús fue movido por el Espíritu Santo. Todo en la vida de la Virgen fue movida por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dos elementos, a mi modo de ver, más importantes hoy para renovar el mundo? El Espíritu Santo y las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Eso es una opinión mía, porque todavía no han sido aprobadas plenamente, sí, indirectamente, pero no directamente. Evidentemente, es lo más importante que hay hoy en el mundo. El Espíritu Santo y la Virgen María dentro de la iglesia, que nos traen esa hermosa renovación. Sí, sí, así es. Bueno, todavía no me resigno, ¿verdad? Es Armida, creo que es. Armida, Es el Concepción. apellido que no me... Conchita Armida Cabrera. Tiene no sé cuántas fundaciones. Una mujer que fue casada con 9 hijos, hermanos sacerdotes, se le murió también un hijo, una mística de nuestro tiempo. Bueno, a ella Jesús le dijo que se consagrara el mundo de nuevo al Espíritu Santo. Qué interesante es. Y esto lo prediqué ayer, antes de ayer, en otra conferencia en el Florida Center for Peace. Lo escuchó una señora que escuchará luego esto también de Paraguay y me dijo, siempre aprendí que hay que consagrarse todos los días y consagrar los hijos al corazón de María. Pero desde hoy que escuché esto, me consagraré y consagraré todos los días a mis hijos también a la acción del Espíritu Santo. Bueno, paramos un poquito ahí para que se nos recuerde bien Conchita Cabrera, ¿verdad? De México, que es beata, y que un día, probablemente, porque tiene una cantidad impresionante de literatura, hay que ver cómo siendo esposa, siendo madre, trabajando, tenía una capacidad para poder escribir tanto, movida por la exploración del Espíritu Santo. Y también cuando se canonice pronto a Sor Elena Guerra, que ya es beata, decía, la beatificó Juan 23, la va a canonizar, si Dios quiere, este Papa ya lo declaró, ¿verdad? Ya aceptaron el milagro que hubo de sanación de una persona en Brasil. Pues va a haber una renovación mucho más grande del mundo cuando entendamos lo importante que es ese paso del Espíritu Santo. Bien, yo quiero hablar hoy mucho, pero son tantas las cosas. Hasta prometí que quería hablarles un poquito del Espíritu Santo en cuanto a los dones y explicarles esto. Vamos a ver, cuando llega el Espíritu Santo a un alma, le trae la salvación de Jesús. En esa salvación se borra el pecado y se comunica la gracia divina. Segundo, ahí se infunden también las virtudes que son para que seamos moralmente santos, humanamente hablando. Hay unas virtudes humanas, luego hay las virtudes cardinales y hay las virtudes teologales, de las cuales pues no les voy a hablar ahora porque literalmente haría demasiado larga la conferencia. Luego tenemos que distinguir, hay los dones santificantes, que son 7, y los carismas, que también son dones. Cuando hablamos de don, es regalo. Carisma viene del griego charis o caris, que significa gracia, regalo, don, gratuito. Entonces, los dones santificantes son 7 dones que nos da el Espíritu Santo y que los necesitamos todos los 7 para ser cristianos santos. Las virtudes es más bien para ser seres humanos lo más perfecto posible. Y los dones santificantes para que seamos santos. Sin ellos
no podemos ser santos. Nos lo narra Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Se lo voy a nombrar primero. Sabiduría, entendimiento, algunas Biblias traducen inteligencia, me gusta más entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los 7 dones santificantes. Por cierto, el obispo los pide en el momento de administrar el sacramento de la confirmación. Y luego los carismas. Los carismas son innumerables. Los carismas no son para ser uno santo. Claro, si los utiliza con humildad y con amor, también se santifica. Pero los carismas son otros dones, ¿verdad? Que da el Espíritu Santo para que tengamos herramientas para edificar la iglesia e instaurar el reino de Dios. Son para edificar la iglesia. Entonces, los carismas son innumerables. Son, vamos a decir un momentico, un don santificante es una disposición permanente que hacen al ser humano dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y los carismas son instrumentos, son manifestaciones del Espíritu Santo para edificar la iglesia, ¿ok? Que todos tenemos algún carisma. Y los carismas, pues, son capacidades para servir. Vamos, por ejemplo, una persona que tiene un don especial para atender a los niños, ese es un carisma. Una persona que tiene un don especial para atender enfermos de tercera edad o enfermos ya terminal, ese es un carisma. Una persona que tiene una capacidad para predicar la palabra con fuerza, ese es un carisma. Una persona que tiene una capacidad especial para orar, ese es un carisma. Y las congregaciones tienen distintos carismas también, de acuerdo a cómo los fundadores reciben del Espíritu Santo, para qué van a trabajar. Entonces se le da la capacidad y la fuerza para luego cumplir todo eso. No obstante, hay unos carismas que pues son como más llamativos y nos dice el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y voy a tocar, después de tocar los temas de explicar un poquito brevemente los dones santificantes, voy a explicar alguno de los carismas, porque tampoco tenemos tiempo de todo, pero explicaré algunos de los carismas, ¿ok? Primera carta luego a los Corintios. Vamos ahora a hablar entonces de los dones santificantes. Habla el Nuevo Catecismo en el 1830, número 1830. ¿Cuál es el más importante de todo? La sabiduría. Entonces, la sabiduría es una disposición permanente, una gracia gratuita que da el Espíritu Santo para que los seres humanos, la persona, los bautizados en este caso, ¿verdad? Nosotros vivamos de acuerdo a cómo le agrada a Dios, para que pensemos bien como Dios piensa, para que hablemos bien como Dios habla y para que amemos como Dios ama. La sabiduría es incluso un gusto, una felicidad de agradar a Dios. Es un gusto, es un placer, no un placer de la carne, es un placer del espíritu, por el cual la persona se siente feliz de conocer qué es lo que Dios quiere de él, qué es lo que Dios realmente obra en él, y siente el gozo de hacer en cada momento la voluntad de Dios, evitar lo que a Dios desagrada y agradar a Dios de todas las maneras. Este es el don más importante de los 7 dones. Tenemos que pedir al Señor los 7 dones y aprenderlo, y si no, por un libro, y si no, por Google, se mete uno, ahí están los carismas también. El entendimiento. El entendimiento no es aquí la inteligencia para la matemática, o para la biología, o para las humanidades, para la filosofía. No, no, no. Es un don sobrenatural. Estos dones son todos sobrenaturales. O sea, no son a nivel de la inteligencia humana, de la voluntad humana, son sobrenaturales, que los da realmente la gracia de Dios. Eh, este don de sabiduría, ya lo dije,
Voy ahora a hablar del don de entendimiento. Es un don sobrenatural que permite al creyente comprender, en alguna manera, los misterios de la fe y ver el mundo a través de los lentes de la sabiduría de Dios. O sea, el entendimiento es una capacidad que da el Espíritu Santo para entender mejor la Biblia, para entender mejor los dogmas de fe, para entender mejor los misterios de nuestra fe, para entender mejor la historia de la salvación. Lo importante que es este don de entendimiento. Importantísimo, es sobrenatural. Si usted quiere entender mejor la Biblia, pídale realmente al Espíritu Santo. Bien, bien interesante. La ciencia, que ahora no es ciencia tampoco ser un científico. Aquí, no, 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 no. Este don es muy bonito también. Dice, es la capacidad de contemplar a Dios en el mundo creado y discernir lo sobrenatural en medio de lo natural. Permite al creyente conocer la bondad y la belleza de la creación de Dios y entender cómo Dios está obrando en el mundo. Lo quise leer porque me pareció esta definición muy hermosa. Lo digo ahora con mis propias palabras. El don de ciencia es una capacidad que nos da el Señor para ver en la creación la mano de Dios, la obra de Dios en un paisaje, en una montaña, en un río, en unas flores de la naturaleza, en el canto de un pájaro. Hay gente que ahora ha perdido todo lo que es encanto en la naturaleza y no ve la obra de Dios en ella. ¿Cómo es posible que no vean que hay un creador? Y la gente, hay gente que no lo ve porque no tiene el don santificante de la ciencia. Y los santos lo tenían. Había un santo que con el bastón golpeaba las flores y decía, florecitas, sí, ya cállese, cállese, porque sé que con su belleza y su perfume están hablando de la creación y de lo grande que es Dios. Entonces, ver la obra de Dios, la mano de Dios, la huella de Dios en las cosas creadas, eso nos lo da a nosotros el don de ciencia. Bien, bien interesante. Vamos ahora a decir de una manera rapidita, el don de consejo aquí no es para aconsejar a los demás. El don de consejo para aconsejar a los demás existe como carisma. Este es para aconsejarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos aconseja qué hay que hacer en un determinado caso, ¿verdad? Nos da una luz. Ese es don de consejo. El don de fortaleza es claro, necesitamos mucha fortaleza ante tantos problemas que hay en el mundo de hoy. ¿Cómo una persona puede dar la vida y morir mártir? Un muchacho como Sánchez en México, que le quitan la piel y lo hacen caminar de sus propios pies y lo torturan. ¿Dónde tenía la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Dónde fortaleza? ¿Cómo en el tiempo romano lo metían a uno en el potro, lo estiraban, o qué sé yo, a San Lorenzo en el fuego lo quemaban, o lo metían, qué sé yo, a luchar contra las fieras? ¿Quién le daba la fortaleza? El Espíritu Santo. ¿Quién puede dar fortaleza había un joven para mantenerse, ya sería luego un fruto también casto y puro, y una muchacha para llegar virgen al matrimonio? La fortaleza. Y para no desanimarse en un momento de prueba, la fortaleza del Espíritu Santo no es espíritu de miedo, ni de timidez, ni de debilidad, sino de fortaleza. Necesitamos fortaleza del Espíritu Santo. La piedad, pues la piedad es un don para saber relacionarnos con confianza, como hijos, con Dios nuestro Padre, y también relacionarnos como hermanos con el prójimo. Si alguien quiere aprender a orar, pídale el don de piedad al Señor, porque es el Espíritu Santo el que da ese don de piedad para que la persona se comunique con la Santísima Trinidad, con los santos, de una manera llena de confianza, incluso con una fe que pueda mover montañas. Es esa manera que luego viene a resultar en la vida de los santos algo habitual. El temor de Dios no es miedo a Dios, porque Dios no mete miedo. Es un don que significa temer ofender a Dios porque lo amamos tanto.
voy a usar una expresión, cuando dice, yo a esa mujer la quiero tanto, estoy tan enamorado de una muchacha, un novio, de la esposa, que yo ni con el pétalo de una rosa, ¿qué significa? De ninguna manera quisiera ofenderla, porque la amo mucho. Entonces, el temor de Dios es que amo tanto a Dios, tanto, 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 que temo ofenderlo porque lo quiero mucho. Eso se trata. Es el don del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Hoy se ha perdido el don del temor de Dios. Se ha perdido también el sentido del pecado del mundo de hoy. Por eso, más que nunca, necesitamos una efusión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo, voy a hablar un poquito de algún carisma. Hay una, vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice así. Voy a leerlo primero, no es tan largo, y luego comento alguno de ellos. Dice así: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, eso es un carisma, manifestación del Espíritu para provecho común, perdón. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, le vamos ahora a explicar qué es la palabra de sabiduría de una vez. La palabra de sabiduría es un don gratuito. Acuérdense que este es para servir a los demás, que le da el Señor a algunas personas para que cuando hablen, su palabra esté tan ungida del Espíritu Santo que está llena de sabiduría y toca el corazón de los fieles. Puede haber un predicador que habla de una manera poética y habla muy bien y no toca ningún corazón. Y puede haber una persona analfabeta que se pone a dar testimonio de Jesús, tiene palabra de sabiduría y le llega a uno al corazón. Entonces, la palabra de sabiduría es realmente que cuando la persona predica, habla, da testimonio, tiene una unción especial del Espíritu Santo para que esa palabra sea una palabra especial que toque el corazón. ¿Okay? Sencillamente la definición. Dice luego, para a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Ahora, la palabra de ciencia también se llama aquí palabra de conocimiento, ¿ok? No es el don de ciencia anterior, el don de ciencia era santificante. Aquí la palabra de ciencia es una palabra o una frase de ciencia o de conocimiento, dice así, es la capacidad de comprender verdades espirituales y percepciones que no se perciben fácilmente a través de los medios naturales. Es un don sobrenatural que permite a una persona tener una comprensión profunda de la voluntad y del propósito de Dios y usar ese conocimiento profundo, ¿verdad? Usarlo para ayudar a los demás. En el ámbito de la sanación, es una revelación del Espíritu Santo de ciertos hechos que ha habido en el pasado de la persona para poder sanarla. Se lo digo con dos ejemplos ahora. El santo cura de Ars está confesando, o si queremos también el Padre Pío de Pietrelcina. Y en el caso del santo cura de Ars, hay una dama llorando y dice, ¿por qué llora? Porque este familiar se fue al infierno. ¿Cómo que se fue al infierno? Sí, se suicidó, se tiró desde un puente. Así un silencio, el santo cura de Ars. Dice, no está en el infierno, está en el purgatorio. Dice, ¿y cómo sabe usted? Me está diciendo el Señor. ¿Qué hizo? ¿Se tiró de un puente? Sí, desde el momento que se tiró del puente en esos segundos, se arrepintió antes de llegar abajo. ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo, una palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, a veces iba gente a confesarse con el Padre Pío, había un pecado que no confesaban y él decía, ¿y no habrá también este pecado? Era una revelación del Señor. A veces cuando uno ora por sanación, el Señor le revela algún acontecimiento del pasado de esas personas que están en el retiro o están en el momento en que uno está orando por ellos. Es importante esa palabra de conocimiento, sobre todo para el trabajo en las áreas de sanación.
Y luego dice, otro, el carisma de fe. La fe tiene grados. Hay una fe que es creer en Dios, ¿verdad? Sobre todo en su poder, lo que Él ha revelado. Luego hay una fe que es abandono en las manos de Dios, es confianza. Y hay una fe que mueve montañas. Esta es la fe expectante. La fe que mueve montañas es también carisma. O sea que la fe no es solo virtud teologal, sino que aquí también se convierte en carisma. Es una fe que el Señor le da a una persona que cuando está orando pidiendo algo, ya Dios le da la seguridad que lo que ha pedido o está pidiendo ya está concedido. Entonces, qué importante es para tener una oración bien eficaz. Bueno, y después el don de sanación, ya no puedo dar más con eso, solo voy a tocar el tema de el don de lenguas, que me gustaría leerlo en el siglo, luego en el 14 de 1 Corintios capítulo 14. No tengo el tiempo, pero voy a tocar solo una expresión del capítulo 8 de la carta a los romanos. Disculpen un segundito que lo voy a buscar ayuda. Dice así, versículo 26, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. ¿Qué es el don de lenguas? Pues el don de lenguas es una capacidad, es una gracia donde el Espíritu Santo utiliza nuestras cuerdas vocales, nuestra faringe, laringe, nuestra lengua y nuestros labios para hacer él una oración. Pero no lo hace en inglés, no lo hace en español, no lo hace en italiano, no lo hace normalmente en idiomas existentes, sino con gemidos, sonidos inefables, inenarrables que el ser humano no entiende. Pero como es el Espíritu Santo el que está orando ahí, el poder que hay en esa oración es muy grande. Está pidiendo el Espíritu Santo y está pidiendo lo que necesita la persona. No sabe lo importante que es el don de lenguas, aunque sea quizá el menos importante de eso, pero ojalá el Señor le dé el don de lenguas y oren en lenguas. No es ridículo, es bíblico. Los santos han orado en lenguas. Evidentemente, que también la Virgen oró en lenguas, porque recibió los carismas también en el cenáculo. Bien, quería explicar eso porque me lo han preguntado. Cuando habla del Espíritu Santo, habla un poquito del don de lenguas. Ahora, el Espíritu Santo también produce en nosotros los frutos. Nos habla que son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. En la carta a los Gálatas habla de 9, del capítulo 5, versículos del 22 al 23. Gálatas nos habla de 9 frutos, pero la iglesia nos habla de 12 porque toma de otros textos bíblicos otros frutos. Son los siguientes. Los 3 primeros apréndanlo. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Los frutos del Espíritu Santo son señal de santidad. Los carismas, no. Pueden ayudar si uno, repito, los ejerce con humildad y con amor. Pero el hecho de tener un carisma, y quería hablar de la profecía, pero ya no tengo tiempo, en otra ocasión, pues no significa que la persona es santa. Pero estos frutos sí significa que somos santos. Pidamos estos frutos al Espíritu Santo. Todavía habría otros frutos más deliciosos, que serían las bienaventuranzas. Según algunos, 8 bienaventuranzas, según otros 9, según divida la última en 2 partes. Ven que necesitamos el Espíritu Santo. Usted quiere aprender a orar, pida al Espíritu Santo. Quiere entender la Biblia, ora, pida al Espíritu Santo. Quiere comprender a los demás, pida al Espíritu Santo. Quiere perdonar porque no puede, pida al Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo que lo ilumine en cualquier cosa que vaya a hacer. Ayer me pedían una oración, pare, vamos a ver si compramos una casa. Pide al Espíritu Santo primero que te ilumine. Acuérdate que Él no trabaja solo.
siempre con la Virgen y dentro de la iglesia, permanentemente. No es que es por impulsos, Él quiere ontológicamente estar siempre en nosotros, pero también luego en la práctica quiere estar siempre presente, permanentemente, en todo tiempo, y puede crecer más de acuerdo a cómo nosotros abrimos el corazón, porque Él es infinito. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida puede y se puede pedir muchas veces. En la vida de la Virgen recibió Espíritu Santo en el momento de su concepción inmaculada en el vientre materno. El Espíritu Santo la preservó del pecado original. Luego, en el momento de la encarnación, cuando le dijo, he aquí la esclava del Señor, llegó el Espíritu Santo. Y también en Pentecostés, en el cenáculo, también recibió el Espíritu Santo. Ahora, de ahora en adelante, ténganlo como primera devoción, el Espíritu Santo. Que no haya nunca un Pentecostés sin una novena. La Virgen también nos ha invitado en Medjugorje a esto, por eso siempre antes de empezar la misa se reza una de las oraciones al Espíritu Santo. Y concluyo con la otra oración al Espíritu Santo. No he llevado tiempo que he estado aquí, creo que es una hora, creo, pero no estoy seguro. Le había dicho a María Eugenia, hoy me parece que voy a durar un poquito más porque, claro, es hablar de conocer al Espíritu Santo. Hago la secuencia al Espíritu Santo, que también es hermosa, la otra, que la hacemos oración, y es una manera de pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros, que nos sature, que nos bautice, que nos llene, nos transforme con ese poder de su Espíritu, de su presencia, perdón. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y le conforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. No deje mañana de consagrarse al Espíritu Santo. Yo voy ahora a hacer una consagración espontánea, muy breve, para que la tengan ahí y si quieren la hacen mañana no sé si habrá consagraciones, me imagino que sí. Sí hay, por supuesto. Por ejemplo, la Legión de María se consagra al Espíritu Santo cuando hacen su promesa, su compromiso. Yo hago una breve oración, la hago como consagración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que eres el amor del Padre y del Hijo, el vínculo de unión y también el poder infinito del Padre y del Hijo. Perdóname por haberte tenido alejado, no haberte dado el puesto que tú necesitas, bueno, que yo necesito que tú tengas. Espíritu Santo, me consagro totalmente a ti. Te consagro hoy mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi vida, mi corazón, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi pensar, mi hablar, mi actuar, mis afectos. Haz que de ahora en adelante nada haga sin ser guiado por ti, sin ser ungido por ti. Y dame la fortaleza que se necesita para cumplir en todo momento la voluntad amorosa del Padre. Quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú seas que tomes las riendas de mi existencia. Quiero que seas también quien me defiendes y que vengas con las virtudes, los dones santificantes, los carismas, los frutos y las bienaventuranzas. Te doy las gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias por esta formación
Pasaríamos, creo que más de una hora escuchándolo sin cansarnos, porque definitivamente ha sido muy, muy interesante. Podríamos dedicar tal vez otra charla, otra formación en el futuro sobre el Espíritu Santo, Padre, porque realmente es necesario para nuestro crecimiento espiritual, así como usted lo dice, y, y a veces no pedimos, no sabemos pedir como dice la palabra, esos dones, pero el Señor igual nos los regala para nuestra misión, la misión que cada uno desempeña según sus cualidades y talentos. Padre, los carismas, tengo una pregunta, ¿los carismas son equivalentes a los talentos que habla la palabra de Dios, que a uno les da uno, a uno le da 10, a uno les da 5, Sí, se puede ver en los talentos, los carismas, porque era para que ellos colocaran esos talentos para al trabajar. servicio? Claro Sí, que esos talentos de los cuales habla Jesucristo son talentos también meramente humanos, o sea, la inteligencia, la memoria, la voluntad, mientras que los carismas son sobrenaturales, ¿me entiendes? ya. Son gracias sobrenaturales. Tocan la parte humana, por supuesto, pero sí, son talentos también, lo podemos decir que son talentos. Bueno, Increíble. Bueno, queridos hermanos, mándenos sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios a esta formación para hacer más rica esta experiencia para nosotros y poder también responder en futuras formaciones cualquier inquietud que ustedes tengan. Especialmente les queremos pedir, como siempre, compartir esta charla, hacerla viral. Esta formación es tan necesaria no solo para nosotros, sino tenemos esa responsabilidad también de testimoniarla y también de compartirla con todos nuestros seres queridos para que así podamos expandir esta obra evangelizadora que con mucho esfuerzo hacemos cada sábado desde el canal de la Fundación Centro Meyugoria. Denle like, suscríbanse a nuestro canal y de esta manera pues también nos anima a continuar creando contenido, creando más formaciones y proyectos para nuestro enriquecimiento espiritual. Muchas gracias, Padre Inocencio. Dios los bendiga y que el Espíritu Santo pues lo colme de todos sus dones y sus carismas, como ya lo ha hecho, y que lo continúe también fortaleciendo en esta misión evangelizadora que usted desempeña, Padre, tan bien. importante para cada uno de nosotros. Gracias, María Eugenia. Solo quiero decir, esta conferencia fue más larga porque era como una enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Se necesitaba, por eso discúlpeme a aquella persona, le parece, es que es muy larga, es casi como Ay, no, para que Padre, algunas personas puedan estudiarla o verla, para o nada. sea, ver una parte a media hora, ahora y ver la otra media hora después, porque a veces me siento, digo, caramba, es muy largo, pero hoy salió así, porque el Espíritu Santo hay que conocerlo. Ahora tiene que Exacto. ser el gran conocido. Y todavía nos quedamos cortos, Ah, Padre. sí, por supuesto que sí. Pero Pero bueno, ahora ya no va a ser el gran desconocido, ya no lo era. ya Es el gran no. conocido, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer conocer haciendo viral también la conferencia. Perdonen, no quiero ser inmodesto con esto, quiero ser que realmente lo que dice la Virgen y todo lo que la Iglesia también dice hoy, lo pongamos en primer plano con la acción del Espíritu Santo. De nuevo, gracias. Chao. Felices fiestas de Pentecostés, Padre. Un Igualmente. abrazo a todos, queridos hermanos, y nos vemos el próximo sábado en estas formaciones. Hasta entonces. Chao, chao.